En este problema planteamos lo siguiente. En un recipiente que no intercambia calor con el exterior, un recipiente ideal, por ahora no intercambia calor, en la próxima variante vamos a hacer un intercambio de calor, voy a mezclar hielo, 100 gramos de hielo, y agua, 200 gramos de agua. El hielo a 18 grados centígrados bajo cero y el agua a 60 grados centígrados. Y la pregunta es, ¿en qué estado va a quedar esto después de que se establece el equilibrio térmico? O sea, que todo lo que quede acá adentro, sea hielo, sea agua o una mezcla de ambos, esté a la misma temperatura. Lo que sí sabemos es que el elemento más caliente, que en este caso es el agua, le va a pasar a transferir calor al elemento más frío, que es el hielo. Y eso lo vamos a plantear en una ecuación. Pero antes de plantear la ecuación, yo necesitaría saber una cosa, que la voy a aclarar acá, en este diagrama de el calor intercambiado en valor absoluto, porque el hielo va a absorber calor, eso sería calor positivo, el agua va a ceder calor, va a ser calor negativo, pero yo lo voy a representar todo del mismo lado del eje, porque voy a representar el valor absoluto, para ver dónde el hielo que cedió uno iguala al valor absoluto del que absorbió el otro. Yo voy a hacer este planteo. Digo, el hielo tengo que calentarlo de 18 grados centígrados a 0. Ahí voy a necesitar un calor Q sub 1. Después voy a necesitar fundir ese hielo y para eso un calor Q sub 2 va a ser necesario. En realidad no sé si esto va a ocurrir de esta manera. Yo lo estoy suponiendo. Porque para poder hacer esto, yo necesito de un recurso que es el calor. ¿Y quién me va a ceder calor? El agua. Y el agua va a ceder calor y se va a ir enfriando. A medida que cede calor, su temperatura baja. Ahora, puede ir bajando con esa inclinación o puede ir bajando con esta inclinación, con esa pendiente. Y la situación no es la misma. ¿De qué depende que baje la temperatura en la medida que el agua cede calor? ¿De qué depende que baje la temperatura? ¿Con esta pendiente o con esta? Y de la combinación de la cantidad de agua, la masa del agua, y el calor específico del agua, de la capacidad calorífica. Así que yo no sé bien si esta recta va a cortar acá, y ese va a ser el punto de equilibrio, o si va a ir perdiendo calor, el hielo lo absorbe y le permite calentarse, fundirse y seguir calentándose como agua hasta llegar a este punto de equilibrio. Incluso podría ser que si yo tengo muy poca agua, supongamos 20 gramos o 2 gramos de agua, el agua se enfríe muy rápidamente, porque es poca cantidad, y termine congelándose, que el equilibrio sea acá. Yo sé obviamente dónde va a parar esto. Yo sé que va a caer por acá, pero ¿cómo me doy cuenta de eso antes de resolver el problema? Comparando el calor que yo necesito para esto y el calor máximo que puede llegar a ceder el agua. Este calor lo voy a llamar calor 3 y voy a hacer el cálculo de cada uno de ellos. A ver, vamos a hacerlo acá. Calor 1 es calentar el hielo desde 0 hasta 18 grados. Es la masa del hielo, por el calor específico del hielo, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Es un calor sensible. O sea, 100 gramos por 0,5 calorías sobre grados centígrados por 0 grados centígrados, la temperatura final, acá está mi eje,
menos 18 grados centígrados. Si hago esta cuenta, me queda acá más 18 por 0,5 es 9 por 100, 900 calorías. Este primer tramo insume 900 calorías. El segundo tramo, Q sub 2, sería la masa del hielo por el calor de fusión. Esto es un calor latente, porque no produce aumento de temperatura, produce un cambio de estado, y esto da 100 gramos por 80 calorías sobre gramo, que es el calor de fusión del hielo, me da 8000 calorías. Quiere decir que para llegar a este punto yo necesito 8000 calorías. ¿De dónde las voy a sacar? Del agua. Del agua que está originalmente a 60 grados. ¿Cuánto le puedo sacar a ese agua enfriándola? Voy a hacer el cálculo de ese calor máximo. Sería la masa del agua por el calor específico del agua. Vamos a suponer que le enfrío hasta 0 grados. Temperatura final, 0 grados menos 60 grados centígrados. Me queda 200 gramos por una caloría sobre grado centígrado por menos 60 grados centígrados. Fíjense que esto me da negativo porque el agua pierde ese calor y son 12.000 calorías. No me interesa el signo en este momento. Me va a interesar en la próxima ecuación que plantee. Ahí sí le voy a prestar mucha atención. ¿Qué son esas 12.000 calorías? Sería este calor. Todo lo que puede ceder el agua si se enfriase hasta 0 grados. Cosa que no va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando el hielo consuma, es una forma de decir consumir, absorba 900 más 8000, o sea 8900, va a empezar a calentarse y en algún momento estas dos curvas se van a encontrar. La incógnita de mi problema es precisamente este punto, donde voy a tener agua, porque esto es sólido más líquido y esto es líquido, va a ser agua a una temperatura final que es mi incógnita. ¿Cómo planteo esto? Bueno, la ecuación que voy a plantear para resolver eso es la siguiente. Lo voy a hacer aquí. Yo voy a decir, suma de los calores intercambiados con el exterior, en el calorímetro, es igual a la sumatoria de las diferentes masas por los calores específicos por las variaciones de temperatura de esos productos, más la sumatoria de las masas por los calores latentes. Así a grosso modo. Lo que yo sé es que esta sumatoria de los calores intercambiados con el medio es 0. ¿Está? Ahora voy a plantear esta ecuación. Después voy a hacer una pausa en el video y voy a poner el resultado. Despejar de acá la temperatura final no tiene que ser ningún problema. Bueno, ahora voy a escribir a ver qué elementos hay acá. Miren, pongo 0, que es el calor intercambiado. Voy a poner los calores positivos, lo que va absorbiendo el hielo convertido en agua. Es la masa del hielo por el calor específico del hielo por 0 menos 18 grados. Esto es lo que calculamos acá, el Q1. Más esa misma masa de hielo por el calor de fusión del hielo, es este calor Q sub 2, más la masa, le sigo llamando de hielo, pero ahora es agua, estoy en este punto, por el calor específico del agua, por la temperatura final, que es mi incógnita, menos 0 grados, que es en este tramo la temperatura inicial de ese hielo convertido en agua. ¿Ven? Temperatura final menos temperatura inicial. Todos estos términos son positivos. Incluso este
porque me queda menos 18. Y ahora le voy a restar acá el calor. Perdón, eso de que le voy a restar es una forma de decir. Yo voy a sumar, voy a hacer la suma de la masa original de agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, que son 60 grados. El agua no sufre, esta que se enfría, no sufre un cambio de estado ni nada por el estilo. Y me conviene analizar, antes de resolver esto, que tenga términos positivo, 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 fenómeno, y esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque esta temperatura final es menor que 60 grados, baja. No voy a poner acá menos y después esta diferencia así. Si yo hago eso, me va a dar un resultado absurdo. Me va a dar una temperatura mayor. O me va a dar una temperatura, sí, mayor que 60 grados. Bueno, de acá, de esta ecuación, ¿cuál es la incógnita? La temperatura. Todo lo demás es dato. Voy a escribir la ecuación y abajo pongo el resultado. Esto quedaría así. 0 igual a 900 calorías más 8000 calorías. Esto más esto. Más 100 gramos por calor específico del agua, una caloría sobre gramos grados centígrados, por la temperatura. Temperatura menos 0, no tengo ningún problema. Esta es la incógnita. Más 200 gramos por una caloría sobre gramos grados centígrados por temperatura menos 60 grados centígrados. Si yo planteo esto, yo tengo por acá hecho ya el resultado. Me da una temperatura de 10 grados. La temperatura final es 10,33 grados centígrados. Ese sería el resultado. Bueno, ahora prueben de despejar ustedes a ver si da como digo yo. Y yo voy a hacer un segundo planteo básicamente con los mismos datos. Voy a replantear este problema y decir, ¿qué pasa si en vez de 200 gramos de agua tengo solamente 50 gramos de agua a 60 grados centígrados? Cambié ese dato. No voy a volver a hacer estos cálculos porque ya los teníamos hechos de la parte anterior, así que eso, el hielo sigue siendo el mismo. Lo que voy a preguntarme es, ¿cuánto es ese calor disponible, Q3, que yo tenía para sacarle al agua, en caso de que se enfriase desde 60 a 0? Repito el cálculo anterior, pero con este nuevo dato. Es la masa del agua, calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial. O sea, 50 gramos por una caloría, gramos grados centígrados, por 0 menos 60 grados centígrados. Me queda 0 menos 60, 60 por 50 son 3000, menos 3000 calorías. O sea que yo puedo sacarle al agua solamente 3000 calorías. Quiere decir que me va a alcanzar para esto. Fíjense que lo digo en términos como si fuera dinero, me alcanza para. Lo que yo tengo son 3000 calorías disponibles como máximo. Y lo voy a gastar, está mal dicho gastar, lo voy a invertir, a utilizar, a dedicar para calentar el hielo y fundirlo. Y no me va a alcanzar. Si necesito 8000 calorías y esto, en el mejor de los casos, me va a entregar un calor Q3 de 3000 calorías, me voy a quedar por el camino. Y entonces, ¿cuál es la incógnita? Si la pregunta fuese, ¿cuál es la temperatura final? Es fácil, 0 grados. Porque me alcanzan 900 acá
y lo que me sobra va a usarse para fundir parte del hielo, pero no todo el hielo. Eso si fuese la pregunta, ¿cuál es la temperatura final? Si la pregunta es, ¿cuál es el estado final de la mezcla? Ahí cambia la cosa. Voy a tener que plantear una ecuación y decir, acá voy a tener agua y un pedazo de hielo que no logró fundirse. Y todo a 0 grados centígrados. Diríamos así, cambia de lugar la incógnita. Voy a plantear la ecuación esta. Sumatoria de los calores intercambiados con el medio es sumatoria de los calores sensibles más sumatoria de los calores latentes. De ahí va a salir. Solo que ahora la incógnita es ¿cuánto hielo logra fundirse? Bueno, esto dijimos que es 0. El recipiente es ideal, está aislado, no le doy ningún calor, simplemente mezclo y me queda 0 igual. Vamos con el hielo primero. La masa del hielo por calor específico del hielo por 0 grados menos 18 grados centígrados. Ahí. Más una masa X, que es lo que se va a fundir de hielo, no se funde todo, por el calor de fusión del hielo. Esta es mi incógnita. Más el calor cedido por el agua. La masa original de agua, los 50 gramos, por el calor específico del agua, por la temperatura final, 0 grados menos la inicial, 60 grados centígrados. ¿Sí? Esto me queda 0 igual 100 gramos por 0,5 calorías sobre gramos grados centígrados por 18 grados centígrados más la masa X por 80 calorías sobre gramo más 50 gramos por 1 caloría sobre gramos grados centígrados por menos 60 grados centígrados. Fíjense que estos dos términos son positivos y esto tiene que ser negativo. Si no, no me puede dar 0. La ecuación así pasada en limpio es 0 igual a 900 calorías más la masa incógnita por 80 calorías sobre gramo menos 3000 calorías. Si despejo de acá esta masa, la masa X es 26,25 gramos. Quiere decir que el estado final, ojo con lo que les preguntan, siempre acostúmbrense a responder lo que les preguntan. Si me preguntan cuál es el estado final, bueno, la mezcla es 50 gramos más 26,25 gramos agua líquida, en estado líquido, más 100 gramos, que era la masa original del hielo, menos 26,25 gramos de hielo, agua sólida, todo a 0 grados centígrados. ¿Está? Ese es el punto de equilibrio. C del problema que dice, ¿cuánto calor debo darle o quitarle al sistema este para que sea todo agua líquida a 0 grados centígrados, que no quede hielo? En realidad, este proceso es el mismo. Lo que ocurre es que yo acá tengo 126,25 gramos de líquido y teníamos 50, perdón, no, 126,25 no, esto está mal.
cometí un error. En realidad son los 50 gramos originales de agua más estos 26, o sea, 76,25 gramos de líquido y 100 menos 26, o sea, 73,75 gramos de hielo, todo a 0 grados centígrados. ¿Cuánto calor tengo que agregarle a eso mediante una resistencia, alguna forma de calentar eso, para que quede todo como agua a 0 grados? Yo necesito darle calor. Mi incógnita ahora es esta. Bueno, para plantearlo de la forma más rara, más difícil, con esta ecuación, ese calor intercambiado es la masa del hielo por el calor específico del hielo por 0 menos 18 grados centígrados, esta diferencia de temperatura, más toda la masa del hielo que quiero fundir, la masa del hielo por el calor de fusión, menos lo que me cede el agua, que es la masa del agua por el calor específico del agua por 0 grados menos 60 grados originales, ¿sí? Centígrados. Esto me va a dar un valor que es directamente 5.900 calorías. 5.900 calorías. Que también podría haber hecho este cálculo directamente pensando en esto. Si yo tengo 73 gramos de hielo para fundir 73,75 gramos de hielo a 0 grados centígrados, que ya está a 0 grados centígrados, ¿cuánto calor necesito? Porque el otro es algo que se hizo, se intercambió el calor entre el agua y el hielo calentado y fundido. Bueno, me quedarían 73,75 por 80 calorías. Este es el calor latente de fusión del hielo. Y esto da, si no están mal los datos, 5.900 calorías.